Si tú analizas a la gente aquí en la República Dominicana, yo he hecho ese análisis. Este país es un país que está lleno de creyentes, pero eso no significa que todos hemos nacido de nuevo. Usted observa a las personas de la farándula, a los tuiteros, usted lo observa hablando de Dios y tú dices, wow, pero parece como que fue cristiano, porque hablan tan bien del Señor, tienen principios cristianos, tienen un vocabulario de fe, pero eso no significa que han nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué muchas iglesias se van a quedar? Y habrá iglesia en el tiempo de la tribulación, porque nuestras iglesias están llenas de personas que visitan las iglesias, que todos los domingos van a los cultos y son creyentes, diga creyentes. Pero al no nacer de nuevo, la palabra dice que creyeron en vano. ¿Creyeron en qué? En vano. Entonces le verá la cara al anticristo los que creyeron en vano. Se quedarán para ese tiempo de tribulación los que creyeron en vano. Se quedarán para ese tiempo de tribulación aquellos cristianos que son tipo Éfeso, o tipo Esmirna, o tipo Pérgamo, o tipo Tiatira, o tipo Sardis, o tipo Laodicea. Y habrán cristianos también tipo Filadelfia en el tiempo de la tribulación, porque después que Cristo arrebate a los santos de la iglesia, ellos entonces reconocerán al Maestro y se arrepentirán en el tiempo de la tribulación y van a permanecer fieles, porque no se sellarán, no se dejarán sellar, y la palabra le llama que son los fieles de la tribulación. ¿Te das cuenta? Se convirtieron en fieles después que comenzó el proceso, porque hay gente que se convierten después que ven la verdad. Hay gente incluso que están esperando que le pase una tragedia familiar para ellos entregar su corazón a Cristo. Hay gente que vienen a Cristo por ciertos procesos. Y por eso hay muchas personas que en el tiempo de la tribulación serán personas fieles, porque cuando vean el proceso y cuando vean la realidad, como ya tienen conocimiento de la palabra y son creyentes, entonces llorarán, se postrarán y se arrepentirán. Y ahí van a comenzar a guardar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no guardarla en este tiempo? ¿Por qué no arrepentirse en este tiempo? ¿Por qué no irse mejor en la primera vuelta? Porque en la segunda vuelta no hay mucha garantía, porque prácticamente la salvación es por obra, porque hay que perseverar hasta el fin para poder ser salvo. Mientras que ahora somos más que vencedores y no hay que perseverar porque ya hemos recibido la salvación. Un aplauso fuerte al Señor. Ya hemos recibido la salvación. Alguien me preguntó, pero pastor, ¿cómo puede ser posible que habrá iglesia en ese tiempo tan terrible? Eso yo no lo entiendo, pastor. Me escribió por las redes. ¿Cómo es posible que habrán iglesias en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? ¿Cómo es posible eso? Y yo le contesté, mi hermanita, piensa en la condición en que se encuentran muchas iglesias hoy. Le dije, mi hermanita, compare las iglesias de hoy con la iglesia primitiva para que vea la diferencia que hay. Esos cristianos de la iglesia primitiva eran capaces de dar su vida por el evangelio. Muchos fueron decapitados, muchos fueron crucificados, muchos fueron llevados al circo romano y no negaron su fe en medio de la persecución. Pero hay gente que hasta por un puesto en el gobierno niegan su fe en este tiempo. Hay gente que hasta por conveniencia se camuflajean y esconden la Biblia y son cristianos de la secreta. Y entonces comenzó a entender, porque la gente tiene que escuchar la palabra para entender la palabra. Porque se van por la tangente y Dios está en la cosecante. Hello. No entienden muchas veces lo que la palabra de Dios establece.
Y yo les digo a ustedes, piensen en la condición en que está la iglesia hoy en día. Yo procuro y le oro siempre al Señor y le digo: Señor, yo quiero predicar tu palabra y no quiero pasar paño tibio con tu palabra. Le digo: Señor, dame un mensaje que la gente lo entienda, porque no quisiera que mis discípulos se queden aquí abajo en la tierra. Yo quisiera que todos ellos sean salvados. Yo quisiera que todos ellos nazcan del agua y del Espíritu. Porque qué triste sería tú pasar toda una vida yendo a la iglesia y que al final te quede y te pierda. Habrás creído en vano. Entonces piense por un momento en los cristianos de hoy, que muchos le llaman cristianos entre comillas. ¿Por qué cristianos entre comillas? Porque son demasiado mundanos, son demasiado permisivos, donde en la Biblia hay un código de ética. Piense por un momento en la cantidad de inconversos que hay aún en las iglesias. Por ejemplo, ahora mismo aquí hay personas que nos están visitando, que no se han convertido a Cristo. Y en el mundo hay miles y miles de iglesias que reciben visita todos los domingos. Todos los domingos hay muchos que se congregan en diferentes iglesias. La iglesia católica hoy domingo se llena. La iglesia adventista se llena los sábados. Los mormones están congregándose hoy en la mañana. Los testigos de Jehová también se reúnen en la tarde en su llamado Salón del Reino. Los metodistas se reúnen hoy en la mañana. En Estados Unidos hay un toque de queda los domingos en la mañana. Usted no ve ni tránsito porque todo el mundo coge para las iglesias. En Europa la gente va a su iglesia católica o a su iglesia anglicana o a su iglesia ortodoxa. Los musulmanes los sábados están en su mezquita adorando a Alá. Ahora piense, porque a mí me gusta irme allá a la profundidad del texto de la palabra. Piense por un momento en la cantidad de personas que visitan las diferentes iglesias, incluyendo la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia metodista, la iglesia de Dios, Asamblea de Dios, la cristianización, todas las iglesias que hay y las denominaciones. Piense por un momento la cantidad de personas que visitan esas iglesias, pero que no han nacido de nuevo. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta cuando nazco de nuevo? Una buena pregunta esa, ¿verdad que sí? Cuando tú renuncias al pecado, cuando tú te arrepientes de corazón y nace del agua y del Espíritu y detesta el pecado, ya no practica el pecado. Entonces, seguí conversando con la hermana, que estaba bastante triste y en shock, porque hay gente que quiere ser muchas veces más misericordiosa que Dios, y ella estaba así, bien triste. Ay, Dios mío, ¿cómo será posible que muchas personas que visitan las iglesias y que creen en el Señor se van a quedar? Le verán la cara al anticristo y luego tendrán que escapar por sus vidas y huir para no dejarse sellar. ¿Cómo será posible eso? Le dije: mi hermanita, lo que pasa es que nuestras iglesias hoy en día están llenas de personas inconversas y de gente que se cree que está salva cuando en verdad no lo está. Y el apóstol Pablo nos da una tremenda reflexión. En Primera de Corintios, busque todo el mundo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Para que usted observe lo que el apóstol Pablo escribió acerca de los que habían creído en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Yo espero que todo el que está aquí crea de corazón, porque si no, la palabra dice que habrá creído en vano.
Primera de Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque el que nace de nuevo persevera, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el que nace de nuevo retiene la palabra, guarda la palabra, sois salvos. Si usted persevera, retiene la palabra, entonces ¿qué eres? Y si no, ¿qué pasa? Creísteis en vano. Subraye la palabra creísteis en vano, para que usted no sea de esos que creen en vano. Porque si usted cree en vano, entonces te va a quedar. No será levantado, no será arrebatado, y entonces te irá, si te arrepientes, te irá en la segunda vuelta. Porque Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que a esa gente que creyeron, a esos inconversos que visitaban constantemente la iglesia y que se quedaron, el Señor le da una segunda oportunidad, para que en el tiempo de la tribulación, donde habrán predicadores que se quedarán, wow, donde habrán iglesias que adorarán también en ese tiempo de tribulación, Dios te dará una segunda oportunidad para que tú no te dejes sellar por el anticristo, y para que tú perseveres en ese tiempo hasta el fin. Y entonces habrá un segundo arrebatamiento para esas personas fieles de la tribulación. Amén. Piense por un momento. Hay muchos creyentes hoy en día en las iglesias. Alguien me preguntó, pero ¿cómo es posible que un creyente se quede? Le dije, es que no basta con creer, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Dígale al que está a su lado, los demonios creen y tiemblan. Y en la iglesia hay mucha gente que creen, incluso hay inconversos que nos visitan y vienen y pasan para que Dios los sane, porque creen que Dios puede sanarlo. Hay inconversos que te piden la oración, ora por mi papá que está enfermo, porque creen que Dios los puede sanar. Entonces, ¿son creyentes o no son creyentes? Pero son inconversos. Así hay muchas personas en la iglesia que al no nacer de nuevo, no serán arrebatadas, porque piensan que ya han nacido de nuevo, cuando en realidad no han nacido de nuevo. Porque hay gente que piensan que el hecho de que confiesen públicamente que Jesús es el Señor y crean, ya son salvas. No, no basta con eso. Porque hay muchas personas que hacen la oración de fe y luego usted no la vuelve a ver. Hay gente que hasta van a las aguas del bautismo y se bautizan, uno las zambulle en el agua, pensando que lo hizo de corazón, porque el corazón solamente lo conoce a Dios. Y uno la bautiza y luego tú no la ves más en la iglesia. ¿Y qué pasó? Dice uno. ¿Y qué pasó? Duran un tiempo, pero la palabra no permanece. Y se van porque no eran parte de nosotros, dice la palabra. Ahora, si es parte de nosotros, al poco tiempo regresa. Al poco tiempo vuelve. Porque el hijo vuelve a su casa en cualquier momento. El que es hijo vuelve a su casa en cualquier momento. Por eso tenemos que predicarle a nuestros familiares la palabra, enseñarles este texto bíblico para que no se pierdan, porque ellos creen que están salvos. Ay, como mi papá creyó y me llevó a la iglesia de chiquita y yo pasé y me convertí a Cristo. Pero te fuiste. Tu salvación está puesta en tela de juicio, porque uno no sabe si tú eres de los verdaderos o no eres de los verdaderos. Porque el que nace de nuevo da fruto digno de arrepentimiento.